Bueno, pues bienvenidos todos aquí a la ruleta que ha tenido amablemente la amabilidad de dejarnos este sitio para que contemos historias curiosas que todo el mundo debiera conocer, por otra parte y tal, porque luego pasa lo que pasa. Hoy día que ya en los colegios no se estudia prácticamente la asignatura de historia, nos olvidamos de lo que fue nuestro pasado, ¿no? Y los que olvidan el pasado tienen el peligro, casi siempre, de tener que repetirlo de una u otra manera. Y aunque parezca mentira, los hechos que tuvieron lugar en esa parte tan tortuosa de la Edad Media, de otra manera, pero se están repitiendo ahora, de algún modo. Así que es conveniente conocer de dónde venimos y a dónde vamos antes de que nos pille el toro. Estamos esperando que vengan más amigos. Bueno, a ver si vienen ahora 5 minutillos, a ver si viene ya alguna persona más, y si no, pues ya empezamos, y los que vengan, que se vayan incorporando poquito a poquito. De todas maneras, este es un tema más o menos conocido, muchas veces tocado, pero sobre todo tiene flecos que la gente en general pues no conoce. Así que vamos a intentar aclararlos. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya la conferencia con Juan Ignacio Cuesta. Este es un lugar nuevo que está cerca de nuestro barrio. Es un sitio muy céntrico, muy acogedor. Se llama La Ruleta. Y entonces, hace unos meses hemos pensado en hacer aquí unas conferencias un jueves, de vez en cuando. Hemos pensado en principio que sea uno al mes. Ya iremos avisando. Ya tenemos, por cierto, la siguiente, luego os lo cuento, que os va a gustar también. En principio, liamos a Juan Ignacio Cuesta para que nos hablase de un tema que domina muchísimo, que es las cruzadas cátaras. Yo nunca termino de aprenderme este tema, entonces creo que, a pesar de leer libros y libros, siempre hay cosas que nos quedan por aprender. Y Juan Ignacio, como es un pozo de sabiduría, y todos lo sabéis, porque le seguís en la escóbula de la brújula, le seguíais en la rosa de los vientos, y bueno, es una caja de sorpresas, y además es muy fácil de que nos diga que sí a un proyecto como este que empezamos hoy. Os dejo con él y bueno, esperemos que el ruido no tape nuestra voz. Bueno, antes de empezar, debo aclarar un tema, y además porque creo que es obligado traer a la memoria a un personaje que de esto sabía mucho más que todos nosotros y que desgraciadamente falleció hace algunos años. Yo tuve el privilegio de montar su impresionante obra sobre los cátaros. Los cátaros se llamaba, un enigma medieval, que era Javier Musquera. Falleció de un infarto hace unos años. David lo conoció muy bien y muchísimos posiblemente lo han conocido también. Era un gran sabio sobre el tema y fue el que me introdujo a mí en el tema de cátaros en su momento. Por eso lo quería traer un poquito a la memoria, porque ya hace mucho tiempo que no está entre nosotros y desgraciadamente no podemos contar con toda su sapiencia. Sapiencia que luego han ido heredando otros por ahí, como por ejemplo grandes especialistas que luego se subieron de alguna manera al carro del catarismo, a su análisis y a, en fin, todos los temas que tienen que ver con toda esta herejía medieval. Sobre todo quiero hacer mención de grandes sabios en la materia, como Josep Queijarro, por ejemplo, un tipo que conoce muy bien esto. También Mariano Fernández Urresti es uno de los grandes conocedores del tema. Pero, en fin, dicho esto, creo que vamos a empezar por presentar un poco el tema que nos trae en este momento, que creo que es fundamental que lo enfoquemos desde la perspectiva histórica. O sea, hay una cosa, por ejemplo, que en la escóbula decimos con mucha frecuencia, y es que no se puede hacer presentismo. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Pues muy sencillamente, que las leyes que regían en el siglo XI, en la etapa medieval, nada tienen que ver
con lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros juzgar moral o filosóficamente qué es lo que pasó durante la Edad Media lo tenemos bastante complicado, porque entonces las reglas que se daban o lo que era comúnmente admitido tenía unas connotaciones, unas formas y unos desarrollos que hoy día no serían impensables. Evidentemente, la humanidad ha evolucionado en algunas cosas, quizás no en las intenciones, pero sí, desde luego, en los modos de una u otra manera, ¿no? Y aquella fue una época muy interesante, pero hoy día digamos que fue políticamente incorrecta. Y sobre todo de ahí surgieron muchísimos barros que traen los lodos que tenemos hoy día en muchísimas cosas. Porque aunque parezca mentira, todavía se repite un poquito el esquema de acción-reacción que se dio durante la Edad Media. Y antes de hablar de cátaros, conviene que, bueno, como veréis, no he puesto en la presentación en ningún sitio la palabra cátaro. Primero porque el cátaro realmente es el nombre que se le pone en el siglo XIX a todo este movimiento, de la raíz griega que viene de cátaros, puros, que serían los puros. Porque en su época no se llamaron de esta manera, sino que ellos a sí mismos se llamaban los hombres buenos, les bons hommes. Y no llegaron de alguna manera a las conclusiones o a todo cuanto desarrollaron en su momento solamente en base a digamos, la historia que creció en ese momento. Es algo que venía desde muy antiguo y que nos va a llevar muy lejos en el tiempo. Por eso debemos empezar desde los prolegómenos para explicar un poco cómo se llega a esta conclusión. Y esta conclusión se llega de una manera. Por cierto, antes de empezar, sí quería que escucharais algo que luego comentaremos, porque creo que es interesante saber que a pesar del tiempo pasado, aún hay gente en este mundo que se consideran herederos de los cátaros. Bueno, lo dejamos un poquito como fondo, pero que sepáis que estas son canciones neocátaras. O sea, ¿cómo se hace una canción neocátara? Pues es muy sencillo. Esto es como la purga de Benito, es muy fácil de organizar. Se coge uno las ideas o los cantos de los trovadores provenzales, le mete música de tipo céltico de alguna manera, que en el fondo no sabemos cómo era la música de los celtas, pero sí sabemos más o menos lo que se llamaba música céltica en la Edad Media, y se repite de alguna manera el esquema y uno va y dice, pues esto es la música de los cátaros, aunque nosotros no tengamos la menor idea de qué era lo que cantaban los cátaros, no hay nada parecido. Sí tenemos los textos, sí tenemos las partituras de algún modo, pero no tenemos un registro fidedigno de qué era lo que se cantaba o qué era lo que movía todas aquellas canciones en este momento. Como estaréis observando, si alguien ha estado alguna vez en la ciudad de Carcassonne, se va a encontrar gente tocando estas cosas por todas las puertas. Es muy típico, por ejemplo, encontrarse allí flautistas que aprovechan que, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a ver si vendemos el producto de alguna manera, porque el pasado se utiliza muchísimas veces como una moneda de cambio a lo largo del tiempo. Ahora, bueno, pues vamos a ir al origen de las cosas. Y bien, si alguien ha observado, aquí nada está puesto, digamos, por casualidad. Fijaros,
Hay una cosa que se me ha olvidado comentaros. Ahora, observad, pues no ha salido. Es igual. Pues si no ha salido, no lo comentamos y no hay... Bien. Hace pocos días nuestro programa de radio tuvo digamos, el privilegio de poder realizarse en el Museo Marc de Alicante, donde tuvimos contacto con la cultura persa. No solamente tuvimos contacto con la cultura persa, sino que además anduvimos allí en la mesa con un encargado de cultura del gobierno iraní, que vino a traernos de alguna manera a vendernos publicitariamente el pasado de los propios iraníes, el pasado de la vieja Persia. Y todo esto, ¿a qué viene? Pues nace porque todos este tipo de ideas que llegaron hasta la Edad Media nacen en la vieja Persa de los grandes hombres de la dinastía aqueménida. En este caso concreto yo he traído aquí varios símbolos que tienen que ver con todo lo que vamos a hablar después, porque están íntimamente relacionados. Y están íntimamente relacionados porque aquí es donde nace de alguna manera este tipo de sensibilidades y este tipo de ideas. Observar, en la parte superior izquierda tenemos los restos de un zigurat. El zigurat es una estructura muy antigua que se desarrolló sobre todo durante la etapa aqueménida del Imperio Persa, una especie de pirámide que sube hacia el cielo con una escalera de alguna manera, que en el fondo no deja de ser una metáfora de la ascensión espiritual hacia el hipotético cielo, el hipotético paraíso que en aquel momento se tenía como lugar donde habitaban las deidades que habían de acogerte una vez que, como siempre, hubieras pasado digamos, tu etapa en la tierra. Ahí, por ejemplo, tenemos a la gran deidad. La gran deidad es uno de sus símbolos, que es Ahura Mazda. Ahura Mazda la tenéis ahí representada justamente debajo del zigurat. Y Ahura Mazda es el que llamaríamos el principio positivo para toda esta postura. O sea, el principio positivo, el Dios bueno, el Dios creador, el Dios ordenador, opuesto a Ahriman, que sería justo lo contrario. Digamos, el enemigo, el demonio, el daimón. Aún no existían todavía estas palabras, pero realmente corresponden a conceptos que nos suenan ahora mismo perfectamente. No tenemos por qué andar con muchas digamos, diatribas, para darnos cuenta de que siempre esto ha sido más o menos así, incluso desde los tiempos más antiguos. Uno de los personajes principales de esta dinastía es Ciro el Grande, de que os traigo aquí una de sus representaciones. Hay muchísimas representaciones, a cada cual más idealizada, pero esta parece ser que sí, que es de alguna manera la máscara que se hizo de Ciro el Grande en su momento, que además era un hombre muy orgulloso. ¿Cómo se llama el desfiladero ese donde dejó puestas todas sus leyes y todas esas cosas? La peña de... Bisotún, efectivamente. Bueno, pues ahí colocó en escritura cuneiforme prácticamente todas las leyes que habrían de regir desde ese momento toda la vida de los persas, pero sobre todo no solo la vida política, sino también la vida religiosa. La vida religiosa que viene determinada por un personaje que digamos que es el primer profeta, de alguna manera reconocido, que se acerca un poco a lo que posteriormente sería el cristianismo, siempre con matices, que sería Zoroastro, del que efectivamente no tenemos ninguna representación. Esto no es nada más que idealizaciones que se han hecho después, porque claro, si vemos digamos, el aspecto que le han puesto, parece más bien que fuera un musulmán, cuando todavía quedaba prácticamente 1000 años para que naciera Mahoma. Pero sí, el zoroastrismo fue muy importante en ese momento, sobre todo porque el zoroastrismo establece por primera vez en el sentido religioso que sepamos documentalmente la relación entre lo que sucede en el cielo y sucede en la tierra, que sería el principio fundamental de Kybalión. Lo que está arriba es abajo y lo que está abajo es arriba. Y que de alguna manera el destino de los hombres siempre ha venido determinado
por el movimiento de las esferas en la bóveda celeste, que nos ha llevado, pues, digamos, a construir, digamos, teorías tan complejas como pudiera ser la teoría astrológica, los famosos símbolos del zodíaco, en fin. De alguna manera, el hombre siempre ha sido muy deudor del universo que tiene a su alrededor, que siempre ha resultado un enigma insondable por su inmensidad y sobre todo por su difícil comprensión, ¿no? Pues aquí tenemos el primer antecedente de lo que vamos a hablar después. A ver si lo hago esto es. ¿Y todo esto por qué sucede? Pues por una característica que es propia solamente del mundo de los hombres que vivimos en la Tierra. La vida de los hombres está determinada fundamentalmente por cómo nosotros estamos ubicados dentro del sistema solar. ¿Y de qué manera? Si nosotros viviéramos, por ejemplo, en vez de vivir en la Tierra, viviéramos en Marte, viviéramos en Júpiter, viviéramos en Saturno, nuestro ciclo vital sería completamente distinto, porque claro, imaginaros lo que es vivir, por ejemplo, con 7 lunas. O sea, puede ser bastante más complejo que vivir con una sola, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que lo único que conocemos, los únicos seres vivos que conocemos hasta ahora, que somos nosotros, vivimos dominados por un ciclo, que es el ciclo que se da entre el Sol y la Luna, que determinan la relación entre el día y la noche, o sea, entre la luz y la oscuridad. En definitiva, un principio dual que ha sido reflejado por muchísimas de las culturas con las que nos hemos ido topando alrededor del tiempo. Por ejemplo, en la cultura oriental tenemos la figura absolutamente filosófico, pero además todo un descubrimiento de sabiduría, que es el yin y el yang. Perdón, que es que esto con el puntero aquí está encendido y... Bueno, que sería el yin y el yang. En definitiva, esto es lo que nos sucede a los hombres, que nosotros vivimos determinados por un ciclo en el que pasamos de la luz a la oscuridad y de la oscuridad a la luz. Y teóricamente el ciclo nocturno es el que nos toca para dormir y el ciclo diurno es el que nos toca para estar despiertos. No siempre es así, como es lógico, porque esto en tiempo pasado era más posible. Hoy día con las sociedades industriales hay muchísima gente que la vida la hace de noche y duerme de día. Pero bueno, son los avatares del tiempo, pero sí que es verdad que vivimos en un ciclo totalmente dual que ha impregnado de alguna manera todas las ideas filosóficas y religiosas e históricas a lo largo del tiempo. ¿Dónde nace, por decirlo de alguna manera, dónde está el origen más antiguo, más profundo, más, digamos, primigenio del catarismo? Pues el catarismo nace en algunos movimientos de tipo ya cristiano o precristiano que se dieron en la zona de Medio Oriente, siempre a caballo entre Asia, África y Europa, en una época pues bastante antigua. En concreto, el primer movimiento que bebe de alguna manera en sus fuentes del zoroastrismo para crear, digamos, una filosofía dual determinada por un dios bueno y un daimón malo, por decirlo de alguna manera y muy simplemente, serían los paulicianos. Los paulicianos, que no se sabe muy bien dónde nacen, pero sí que nacen en Armenia y fundamentalmente en las faldas del monte Ararat. Allí todavía se conservan pequeños cementerios, pequeños monasterios de comunidades que mantenían las doctrinas de Zoroastro y que fueron de alguna manera determinando lo que luego sería posteriormente las herejías medievales, porque ahí nace ya el principio de la dualidad. O sea, se determina que el hombre, su naturaleza fundamentalmente es una naturaleza espiritual y que por lo tanto toda la materia no ha podido ser creada por ningún ser de naturaleza espiritual, sino por un ser de naturaleza negativa. Ahí es donde viene precisamente todo el lío que luego después se iría montando en los diferentes imperios posteriores. El siguiente, digamos, personaje que podemos citar como antecesor del catarismo es indudablemente Mani, el persa Mani o Manes, que vivió aproximadamente entre el 216 y ya
siglo II, siglo III, más o menos ahí vemos su sello que fue encontrado por un especialista, Susana Gulatsky. Fue autor de varios libros donde celebra el espíritu de lo que sería el maniqueísmo, que establece la diferencia entre los dos principios. El principio espiritual generador u ordenador, que estaría representado de alguna manera por la figura del demiurgo, que luego sería heredado por el gnosticismo, y luego el espíritu de Dios, que es la sustancia pura y espiritual. Dios como ser profundamente material, o sea, profundamente inmaterial, que es absolutamente etéreo. Y el demiurgo como creador de la tierra. La leyenda es muy sencilla. ¿Qué creían todas estas gentes? Pues creían fundamentalmente que lo que crea Dios es un mundo de seres espirituales que habitan en un paraíso extraordinario, al que le llaman el paraíso celeste o la ciudad celeste, que luego se transformaría después de la llegada del cristianismo en la Jerusalén celeste. Pero en esta época, de momento, no deja de ser nada más que el principio celeste. Solo queda la morada de los dioses, de alguna manera, o del Dios único, que empieza a aparecer como figura, en principio, porque se opone con el monoteísmo al politeísmo que había existido anteriormente, y a otras deidades como Mitra. Las obras que Mani escribe, ahí os las he puesto, las que tienen en arameo y en persa, y hace una especie en ese momento de síntesis o de elaboración sincrética a base de diferentes elementos o diferentes aportaciones. La principal y la primera sería el zoroastrismo, pero también, teniendo en cuenta el lugar que ocupa, donde nace todo este movimiento ideológico y filosófico, o sea, en plena ruta de las especias, viene mucho del mundo oriental. Entonces se incorporan las ideas procedentes del mundo budista que había nacido en la India y se había desarrollado de alguna manera en las partes de China, partes de Indonesia, durante algún tiempo, y que va llegando de alguna manera a toda esta zona de Medio Oriente. Y luego, lógicamente, la aportación del cristianismo, que es absolutamente fundamental. Ahora, en muchísimos tratados, la figura del Christos, del ungido, de alguna manera, se trata de una manera completamente distinta a la que sería la figura del supuesto, digamos, origen del cristianismo, que sería Jesús de Nazaret. Más que un Jesús de Nazaret, estamos hablando de un personaje ficticio, de alguna manera, que habría creado las bases para que todo esto hubiera podido suceder en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a estudiar un poquito la historia, nos vamos a encontrar con algunos enigmas que tienen que ver de alguna manera con la manera que nosotros hemos tratado los estudios de historia a lo largo del tiempo del propio cristianismo. Como sabemos, tenemos muchas dudas sobre cómo fue exactamente la historia del famoso Jesús de Nazaret, de cómo fue su predicación, y sobre todo tenemos muchas dudas sobre la etapa en el que Jesús de Nazaret no estuvo exactamente en el centro donde luego había de predicar. ¿Por qué? Porque según nos cuentan los evangelios apócrifos, fundamentalmente los apócrifos, parece ser que en un momento dado y con el motivo de la famosa matanza de los inocentes, la Sagrada Familia se va a Egipto, donde está muchísimos años. Y lo que nadie nos cuenta en ningún libro, solo pequeños retazos en los papiros de Nag Hammadi o en algunos otros textos, es que posiblemente la Sagrada Familia y el propio niño Jesús, por decirlo de alguna manera, tuvieron una formación bastante importante por parte de los sacerdotes de en ese momento los que eran las religiones mistéricas egipcias, sin determinar ni tendencia a Kenaton ni otro tipo de tendencias en ese momento. Posiblemente sí que estuvieron, digamos, refugiados en el núcleo de luego lo que sería el movimiento copto. Lo que no sabemos es lo que aprendió allí ni lo que dejó de aprender, pero lo que sí atribuyen los evangelios es que con 33 años Cristo llega a Palestina, Jesús de Nazaret llega a Palestina y empieza una peregrinación que habrá de llevarle, lógicamente, a la muerte por parte de sus propios coetáneos.
porque siempre hemos estado jugando con la idea, supuesta idea, de que quien crucifica a Cristo son los romanos, pero realmente los romanos no crucificaron a Cristo. Según el Evangelio, son Anás y Caifás los que deciden que él tiene que morir en vez de Barrabás, y por lo tanto los que en el fondo crean el cristianismo, que aún no habría de nacer, porque Cristo no había, en principio, no sabemos si que quiso crear una nueva tendencia o una nueva religión dentro del judaísmo. Lo que sí que es cierto es que años después de todos estos hechos, ya bastante tiempo después, aparece un señor, un romano de la zona de Capadocia, que es Pablo de Tarso, que este es el que realmente genera, digamos, toda la documentación adecuada y todos los principios adecuados filosóficos, religiosos, para que el cristianismo pueda empezar, digamos, su andadura de una u otra manera. Entonces se produce la dualidad Pedro-Pablo, de alguna manera, que son los dos primeros grandes santos de la Iglesia. Uno, si nos damos cuenta, fue el pescador, al que Jesucristo manda a poner la piedra sobre la que se construirá su iglesia, pero al otro no lo había conocido. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos una pequeña, diría yo, contradicción, que esta la conoce muy bien nuestro compañero Antonio Piñero, la estudia perfectamente, diciendo que efectivamente toda esta historia se inventa a partir de un documento desaparecido que sería el documento Q, y en el que parece ser que beben los tres evangelistas, digamos, que realizan los tres evangelios que son semejantes, que son los sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas. Porque luego el otro evangelio, el cuarto, el de San Juan, que se crea así, o sea, que se escribe 100 años después en la isla de Pasmont, ni siquiera es hecho por ningún discípulo de Jesucristo, sino por un personaje del que poco sabemos, excepto que escribió un cuarto evangelio, escribió el Apocalipsis, pero no sabemos prácticamente nada más, y que no pudo conocer a Cristo de ninguna manera porque este evangelio se escribe en el año 101, lo cual quiere decirse que si él vivió a lo mejor, pues yo qué sé, 30 o 40 años, lo habría empezado a escribir en el 80 y tantos o en el 90 y tantos. O sea, todo muy alejado de alguna manera de la fuente original. Por lo tanto, aquí ya tenemos una pequeña polémica en cuanto a atribuir la influencia del cristianismo en el maniqueísmo, pero indudablemente tuvo que haberla. Pero la tercera atribución que dicen, y es que también el maniqueísmo bebe del Islam, es imposible, porque Mahoma nace en el 570. El Islam no existía como tal, el Islam nace con la publicación del Corán y sobre todo con la Égira, que es la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Entonces, evidentemente, en ese momento no existía el Islam como tal. Sí podría existir un pre-Islam, de alguna manera, o sea, una serie de ideas que venían del mundo persa y que posiblemente eran deudoras del zoroastrismo, pero vamos a atribuir a que el maniqueísmo tiene influencia islámica es absolutamente ridículo porque no había nacido todavía Mahoma. Hay un libro muy interesante, si queréis leerlo, además es delicioso, se llama Los Jardines de Luz, que escribió Amin Maalouf, donde cuenta perfectamente toda esta historia y es muy interesante. Amin Maalouf, como buen maniqueo, pues hace un relato verdaderamente pormenorizado de más o menos cómo pudo ser la influencia del maniqueísmo en el cristianismo primitivo, pero para nada habla del Islam, por supuesto. Esto vendría ya después. Bien, entonces ya tenemos, digamos, una secuencia que desde Medio Oriente nos va a llegar hasta la zona a la que queremos llegar, pero todavía con unos pasos intermedios. Como veréis, teníamos en principio a los paulicianos armenios. Ahí veis en esas manchas las comunidades en las que se fueron digamos, estableciendo cercanas a Constantinopla, pero no demasiado cercanas porque estaban perseguidos, fundamentalmente porque eran iconoclastas y eran absolutamente heterodoxos con respecto a las creencias oficiales del momento. Pero sí que el paleocianismo salta a la Hélade, o sea, a la que es la zona de la Tracia, y entra fundamentalmente en la zona de Bulgaria y la zona de Bosnia,
a través de unos señores que se llaman a sí mismos los bogomilos. Bogomilos que son, digamos, los queridos de Dios. Bogomilo significa el querido de Dios. Y que conservan los principios del maniqueísmo tal y como los estábamos viendo con las doctrinas de Mani, con todos los antecedentes anteriores. Y ya los bogomilos empiezan a expandirse hacia el norte por la presión del Imperio Otomano hasta llegar a la zona de Croacia, y de Croacia saltan a la República Veneciana. De la República Veneciana, entonces, pasan por la zona de Milán hasta llegar a la zona, digamos, que ya comparten con los cátaros, que es donde están los valdenses. Bien, los amados de Dios o los bogomilos se encuentran con una herejía nueva, pero que tiene exactamente las mismas raíces, que es la herejía valdense. Los, seguidores de Teófilos Vald, o no se sabe exactamente cómo se llamaba, pero lo sí que es cierto es que es una de estas herejías que ya desde el primer momento establecen, primero, que el único mandamiento importante que hay que seguir de los evangelios y de las Sagradas Escrituras es: deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Parece ser que el primer Bogomilus era un tejedor, porque a esto se le llamaba también los tejedores, que vende todas, o sea, queda totalmente impresionado por las Escrituras, vende todo cuanto tiene y, digamos, lo reparte entre los pobres y empieza a dirigir ya un movimiento que sería ya la génesis del catarismo. Y ya hemos llegado a los cátaros, siguiendo, digamos, una secuencia temporal que lleva una cantidad de tiempo enorme, porque tener en cuenta de que desde los primeros paulicianos, vamos, desde el Imperio Aqueménida hasta esta época, estamos hablando de unos 800, casi 1000 años. O sea que no es poco. Bien, entonces es cuando llegamos a la aparición aproximadamente entre 1012 y 1020 de los primeros cátaros que aparecen en Limousin, de los cuales no tenemos todavía ningún nombre, y que ya son, de alguna manera, condenados por dos primeros concilios, el concilio de Charroux y el concilio de Toulouse. Pero lo que sí que es cierto es que los cátaros ya se establecen en la zona de Toulouse. ¿Por qué? Porque reciben la protección del trovador Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania en ese momento se le considera el primer trovador. Además, este es un personaje interesantísimo para conocerle, porque es el padre de Leonor de Aquitania, la creadora de alguna manera del movimiento trovador. Entonces, Guillermo de Aquitania protege a los cátaros y protege sobre todo a quienes están dispuestos dentro de la nobleza a seguir estas teorías y esta manera de entender la religión de una u otra manera. Aquí os he puesto una imagen moderna de Toulouse, y luego la miniatura que veis ahí nos representa a un Guillermo de Aquitania que, como veréis, tiene como una especie de cola de pájaro y está tocando una viola da gamba, porque ya estamos prácticamente en la zona en que en el momento en que van a empezar las cruzadas. Daros cuenta que en este momento lo que estaba sucediendo en la Europa medieval es ni nada más ni nada menos que simplemente que había una sobrepoblación tremenda. Y toda esta sobrepoblación que había en ese momento justamente en toda esta zona, había que asumirla de alguna manera y redirigirla de algún modo hacia algún sitio. Entonces es cuando se le ocurre al Papa, en ese momento, buscarse a un intermediario, que sería Pedro el Ermitaño, que va y empieza a correr por Europa convocando a la primera cruzada, que sería una cruzada absolutamente desastrosa, porque lo que harían simplemente es coger a todos los ociosos, pobres, delincuentes y toda la gente que había por allí, enviarlos a Constantinopla, donde fueron masacrados por el Basileus, que estaba en Constantinopla, que en ese momento pues no tenía ninguna gana de dar de comer a tanto tío bárbaro como se había presentado por allí. Pero después de este fracaso ya empiezan a entrar señores como, por ejemplo, el conde de Toulouse, o como, por ejemplo,
A ver, Hugo no. Bueno, ahora lo diré, pero bueno, me refiero fundamentalmente al viaje que realiza a Tierra Santa. Se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Sí, Champaña. Hugo de Champaña, que se va a Palestina, muchas gracias, que se va a Palestina en ese momento y algo encuentra, un documento, de alguna manera, que le indica dónde se encuentran, digamos, los textos fundamentales que hablan del auténtico origen del cristianismo. Documentos que se trae a Europa y que lleva directamente a la abadía de Citeaux. Se los presenta a Bernardo de Claraval. Entonces Bernardo de Claraval lo pone en manos de un hebraísta amigo suyo, que era Theodore Reeves, y entonces empiezan a estudiarlos y junto a Etienne Harding deciden que las grandes reliquias del cristianismo están todavía en el sótano del Templo de Jerusalén. Entonces convocan a Hugo de Campaña y unos cuantos convocan a 9 caballeros, los primeros caballeros que se llamarían los pobres caballeros de Cristo, dirigidos por Hugo de Payns, Rosell, en fin, Thibault de Champagne, los, digamos, 9 primeros templarios, que no se llamaban así, sino pobres caballeros de Cristo, y los manda para Palestina. Ya tenemos, digamos, el damero como Juego de Tronos, o sea, lleno de tropas, de gente, de ideas, de movimientos y de cosas que empiezan a funcionar en este momento. Pero claro, para entender la política del momento hay que ver la geoestrategia de lo que es la época de las cruzadas. Y eso, mejor una imagen que cualquier otra cosa, ¿no? Vosotros fijaros bien en la zona que ocupa de Francia, donde se sitúan valdenses y cátaros. O sea, desde el Languedoc hacia la zona que ronda los Alpes, que era donde se habían refugiado, porque dentro de las montañas, precisamente una de las teorías dice que los valdenses viene su nombre de le Valais, porque ellos se habían escondido en aquellos valles para escapar de la persecución de los grandes señores franceses del momento. Entonces, valdenses y cátaros empiezan a ocupar toda la zona del Rosellón, que en ese momento no estaba bajo el dominio francés absoluto, sino bajo el dominio de Pedro II, de Aragón, el Pedro II el católico, rey de Aragón. Porque claro, en esta época aún no existía un concepto claro de Francia, de Aragón, y España, por supuesto, todavía no se la esperaba hasta después de muchísimos siglos. Y lo que es toda esta zona del Rosellón es una zona donde empieza todo el follón tremendo que llevaría a todo este movimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que suele suceder en estos casos. Toda Francia quería conquistar la zona del Rosellón, entonces los señores franceses se apuntan como locos a hacer una primera cruzada en contra de todo el que se les opusiera para ocupar precisamente las tierras del Languedoc y todas las tierras que conducían de alguna manera a Italia, entre otras cosas porque era la vía de comercio que en ese momento iba hacia los ducados de Milán y Génova. Entonces, mil sobre hojuelas, o sea, simplemente había que quitarse en el medio a la gente más molesta. ¿Y eso qué es lo que lleva? Pues a decir, vamos a ver, ¿quiénes son los que aquí me están entorpeciendo? Que me los voy a quitar del medio. Entonces se fijan, lógicamente, en las familias que habían estado protegiendo en ese momento a los cátaros, como Guillermo de Aquitania o, por ejemplo, en Carcasona, la familia de los Trencabel, que durante muchísimo tiempo pues, habían protegido. Además, los condes de Toulouse, la familia Trencabel y otros muchos caballeros, no todavía franceses, sí occitanos, se habían presentado o habían venido a luchar en la supuesta reconquista más al sur, en la península ibérica. De hecho, en el año 1212, este es un dato muy importantísimo y que tenemos que tenerlo en cuenta, en el año 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, nos encontramos con 350 caballeros franceses que vienen de la zona de Occitania a pelear en contra de los musulmanes del Califato de Córdoba, vamos, en concreto los almohades, que eran en ese momento los que estaban en el poder en el Al-Ándalus. Y este es un dato muy importante porque luego eso nos va a llevar a conocer la ruta final de dónde terminan los cátaros. Lo veremos.
Todos estos caballeros precisamente dan nombre a esta batalla, porque realmente, como vosotros sabéis, la batalla de las Navas de Tolosa se da en Santa Elena. ¿Por qué se le llama las Navas de Tolosa? Pues muy sencillo, por Toulouse, porque los caballeros más importantes de toda la tropa francesa que venían en ese momento a apoyar a Sancho el Bravo y a los reyes, principios reyes castellanos, venían todos de la zona francesa y además no siquiera hablaban francés, hablaban occitano. Por lo tanto, hablaban un lenguaje que estaba a caballo, digamos, entre las lenguas romances y que estaba trufado de francés, de catalán y de muchísimas lenguas que estaban en ciernes justamente en ese momento. Y los intereses son bien claros. Todos los caballeros franceses del resto convocan una cruzada y entonces se encuentran la inestimable ayuda de quien era el que tenía en ese momento la capacidad o los que tenían en ese momento la capacidad de poder organizar esta cruzada en contra de los cátaros, que en principio no se llamaron así. Al principio se les llamó albigenses porque, digamos que uno de los primeros núcleos es de la ciudad de Albi, aunque la verdad es que allí no hubo mucho. Realmente su centro, digamos, su centro físico fue Toulouse, aunque después ya empezaron a ir más hacia el sur. Personajes de la época, pues bueno, el Papa que hace la bula que convoca la cruzada en contra de los albigenses, que es Inocencio III, del cual existe esta representación por ahí, yo no sé si será muy fidedigna, pero que tiene una mano derecha que es el abad cisterciense Arnaud Amalric, que este era todo menos un alma de la caridad, como se le supone. O sea, en el fondo era un psicópata y un asesino absoluto, como vamos a demostrar dentro de un poquito. Y luego, evidentemente, la ayuda del personaje intelectual más importante de la época, que es Bernardo de Claraval, que además ya tiene fama de santo en vida, porque ha recibido la lactación. Ahí os traigo el cuadro de la lactación de San Bernardo de Claraval, en el que la Virgen directamente le da toda la sabiduría a base de la leche de sus pechos. Este es una de las figuras más enloquecidas posiblemente de toda la Edad Media, porque claro, evidentemente, o sea, Bernardo de Claraval es uno de los grandes muñidores de lo que sería el movimiento monacal, pero vamos, no creo que fuera precisamente la Virgen la que se lo inspiró, sino posiblemente, además era un gran hebraísta, seguramente que tenía, digamos, la asesoría de muchísimos judíos en esa época que estaban en Francia, que además no solamente le prestaron ciencia, sino que además le prestaron dinero, sobre todo para hacer todo el emporio cisterciense posteriormente, donde ya sabéis que establece una regla que dice que la sencillez debe ser lo que prime fundamentalmente en los edificios y que no solamente la hace, digamos, efectiva en sus propios conventos, sino que la hace después extensiva también a las órdenes militares, en concreto a las dos órdenes militares que nacen del Cister, que son los que luego se llamarían los templarios, ya en época de Gilbert Herold pasarían a llamarse templarios, y la Orden del Hospital, aunque también siempre trufado, porque esto, claro, siempre hablamos dentro de una forma lineal, pero lo que sí que es cierto es que los barcos que salían de Marsella hacia Tierra Santa iban mezclados los hospitalarios, los lazaristas, los teutones, o sea, iban prácticamente mezclados todos, y tenían sus rafias, y tenían sus peleas, y tenían sus controversias. Y luego en Palestina, pues ya sabéis lo que sucedió en su momento con Jerusalén. El primero que entra en Jerusalén es Godofredo de Bouillon, que no quiere ser connombrado rey de Jerusalén después de ganar la primera cruzada, que es la única que se gana, por cierto, y decide que la corona la lleve su hermano, que es Balduino II o Baldwin II, el leproso. Efectivamente, que ya sabéis que han hecho una película sobre el tema que está bastante mal documentada, que se llama El Reino de los Cielos, pero bueno, es que las películas son películas y la historia es la historia. Posteriormente ya los cristianos no ganaron ni una. Anduvieron de rafias con unos y con otros, pero porque claro, empiezan a llegar personajes ya de otra categoría, como por ejemplo Nur al-Din, que era un gran militar, pero sobre todo y fundamentalmente Saladino,
que ya durante la Tercera Cruzada les da todos los que le tiene que dar a él y sobre todo a su cabecilla principal, que es Ricardo Corazón de León, de la familia Plantagenet, que además de fino no tenía nada, o sea, era escribía poesías, era trovador, pero también era homosexual, también se las tuvo con Saladino de alguna manera, tuvo ciertas relaciones extrañas con él. Y esto se repetiría a lo largo de todas las cruzadas, porque luego posteriormente viene otro de los grandes caudillos, digamos, europeos, nada más ni nada menos que el cabecilla del imperio, Sacro Imperio Romano-Germánico, que sería Federico II Ostenshafen, que durante su cruzada se encuentra con un oponente de su altura, que es Al-Jamil, y hace muy buenas amistades. O sea, tanto es así que, bueno, que de alguna manera en los castillos europeos se convierten en mezquitas y algunas mezquitas se convierten en templos cristianos. O sea, todo estaba muy mezclado en ese momento y es difícil establecer. ¿Pero qué estaba sucediendo en Europa en ese momento? Pues que, claro, que el problema era el cátaro y era otra de las cruzadas. Y esta cruzada se le encarga fundamentalmente a Amalric, que ese arma, su brazo armado, lo encuentra en Simón de Montfort, que no es que sea amigo suyo, pero sí que tiene una tropa importante y empiezan los asaltos de los grandes bastiones cátaros de aquel momento. El principal de todos, Carcassonne, donde obligan a que los cátaros salgan y se marchen, de alguna manera. Hacen el asedio de Carcassonne. Carcassonne es una de las ciudades más bellas posiblemente de toda Francia. Está muy bien amurallada. Si la conocéis, sabéis que es un lugar absolutamente espectacular, además con muchas curiosidades, porque todavía se pueden encontrar allí cosas rarísimas, como por ejemplo una capillita que hay al lado del puente, donde hay una serie de cajitas donde cada uno echa el óvulo a su santo particular y le enciende su velita. O sea que todavía se han conservado aquí todas estas costumbres. Carcassonne hoy día, desgraciadamente, lo que pasa es que ha quedado para el turismo. Entonces lo que pasa es que es imposible andar por sus calles sin estarte chocando continuamente con gente, porque se ha convertido prácticamente en un comercio de la historia, de alguna forma. Pero bueno, no deja de ser uno de los corazones del catarismo en ese momento, de donde evidentemente los cátaros son expulsados hacia otros castillos que forman lo que se llama la ruta cátara del Aude. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el río que vertebra toda la región es el Aude. Es el distrito del Aude, es un río, no sé si lo conocéis, un río bastante caudaloso que circula hacia Perpiñán aproximadamente y que a su alrededor pues va creciendo todo lo que se llaman los castillos cátaros, mal llamados cátaros porque no eran castillos cátaros, eran simplemente castillos hechos por los señores, pero que algunos los ocupaban los cátaros, luego los tenían que dejar, luego tenían que volver y luego los tenían que dejar. O sea que eso era bastante típico. A ver. Aquí tenéis otro de los centros fundamentales para entender un poquito de todo lo que estamos hablando, que es Foix. Foix es, digamos, el bastión de los condes de Foix, que tienen un castillo extraordinario donde tienen alojados a los cátaros más importantes de la época, que además estaban implicados en cosas muy curiosas, porque no olvidéis que esto no solamente es un movimiento religioso, sino que es un movimiento económico de alguna manera. Los cátaros en ese momento dominaban la abadía de Saint-Hilaire, donde se fabricaban los mejores caldos franceses, tanto en vinos como en lo que se llamaría después coñac. Si habéis estado alguna vez en Saint-Hilaire, habréis visto los grandes destilatorios que manejaba esta gente y donde se fabricaban unos vinos verdaderamente extraordinarios. Y pertenecían fundamentalmente a los condes de Foix. Foix, por cierto, es una ciudad absolutamente preciosa. Si vais algún día, os la recomiendo. Bien, y aquí llegamos a otra de las ciudades importantes dentro de la cruzada contra los cátaros, que es Béziers. Julio de 1209, las tropas de Simón de Montfort, dirigidas ideológicamente por Amalric, se presentan en la ciudad de Béziers y entonces resulta que dicen hay que asaltarla. Y alguien le dice, pero si está llena también de cristianos y de buenos cristianos, dice, no importa, matarlos a todos, que ya Dios
sabrá quiénes son los suyos y tal. O sea, fijaros la clase de tipos que había en aquella época a nivel moral, ¿no? Eso es lo que quiero decir con el tema del presentismo. Nosotros no podemos juzgar desde ahora aquello, porque aquello entonces ya es lo normal. O sea, lo normal es que un cristiano matara a otro cristiano. ¿Por qué? Porque en el fondo la vida material no importaba nada. Lo que importaba era la vida futura, la vida más allá de la muerte. Entonces, en ese sentido, ¿qué diferencia tenían los cristianos de los cátaros? Pues prácticamente ninguna, porque ambos tenían las mismas ideas en ese sentido. No olvidéis que ahora podemos empezar a hablar de las ideas de los cátaros. ¿Qué es lo que cree el cátaro fundamentalmente? Pues el cátaro lo que cree es que el mundo realmente y los hombres han sido creados por un ser demoníaco, de alguna manera que ha creado toda la materia, pero ellos son puros y al ser puros no tienen por qué participar de esto. Entonces, bueno, se pueden dedicar a la vida ascética, renunciar a sus riquezas, renunciar a la reproducción fundamentalmente, que eso es lo que a la Iglesia le traía a maltraer, porque claro, eso significaba que la mano de obra disminuía fundamentalmente. Claro, si no tenían hijos era una cosa muy compleja de digerir por parte del Vaticano. Luego los cátaros, además, según iban alcanzando el mayor grado de iniciación, llegaban a un momento en que ya sentían, o sea, todo el desprecio posible por la vida, de tal manera que celebraban su único sacramento reconocido, que era la endura, que consistía fundamentalmente en dejarse morir, de hambre o de lo que fuera. Entonces, un señor que tiene en la vida la expectativa de dejarse morir más tarde o más temprano, le importa tres pepinos que le asaeten, que lo quemen o que le hagan cualquier cosa, ¿no? O sea, es que para ellos realmente lo que importaba era lo que había mucho más allá. Y claro, esto determina de alguna manera el por qué se desarrolla el catarismo. Hay un libro importante si alguien quiere profundizar. Es un ladrillo enorme, pero si alguien quiere profundizar sobre este tema, existe un libro extraordinario que se llama Montillú, una aldea occitana, escrito por Emmanuel Leroy Larudi y publicado por la editorial Tauros hace ya algunos años. Aquí nos presenta la vida de una aldea cátara durante muchísimos años, de la aldea de Montallú, y nos presenta al último cátaro, que es un señor que se llamaba Belibaste, que tuvo también una vida bastante compleja, para terminar, pues como todos, de alguna manera tostado. Bien. No es para allá. A ver qué pasa porque no sale más. Aquí. Bueno, cuando los cátaros son expulsados, lógicamente, de Béziers, de Carcassonne, de Toulouse y de todos los sitios, empiezan a ocupar los castillos que hay por la zona, sobre todo algunos muy importantes. Peripertus, no sé si habéis estado aquí, porque cuando se va al Languedoc, lo primero que se queda uno es asombrado de lo que tiene que subir en plan escalada, porque es terrorífico. Todos los castillos están en lo alto de cumbres, en los picos más... Hay algunos que tienen teleféricos, pero hay otros que tienes que subir andando. En concreto, Peripertus sí tiene un teleférico. Luego, por ejemplo, Pau-Laurens, por ejemplo, es un castillo que ya te advierten de entrada que tiene una dama blanca que se aparece en las noches de luna llena y entre vapores y cosas así. O sea, que ya te van contando, digamos, la película para que tú te vayas animando allí luego a cuando bajes del castillo, meterte en la primera tasca y ponerte morado de vinillo francés. En fin, la verdad es que no tiene malos precios, ¿eh? Además tienen unos campings muy bonitos y con poca gente. Bueno, y hay los dos grandes bastiones, los más importantes bastiones del final del catarismo. Uno es Montsegur, que es donde se produce la gran, digamos, tragedia de los cátaros. Es la última vez que mueren los cátaros masivamente, porque ya posteriormente ya no sucedería, porque el último castillo que cae no es Montsegur. El último castillo que cae es Queribus y cae muchísimos años después. Y como veréis, ya a estos no se les... Bueno, ahí os he puesto unas pequeñas ilustraciones sobre Simón de Montfort y sobre todo sobre la estela del Camp del Cremats. Ya sabéis que la noche de los Cremats se presentaron las tropas de Simón de Montfort en la puerta de Montsegur y después de unos cuantos días de asedio,
se resistieron todo lo que pudieron, pero los 230 y tantos que había en el castillo fueron quemados en una gran hoguera que dicen que se veía a 100 kilómetros de distancia. Y esta estela recuerda, de alguna manera, aquel auténtico genocidio absolutamente absurdo, porque no consiguieron hacer absolutamente nada útil para nadie, sino simplemente quemar gente por quemarla. Pero sí que se empieza aquí ya a ver la leyenda de qué es lo que se guardaba en Montsegur, y que luego va a trascender a la historia a la historia medieval de los propios cátaros. Dice la leyenda que la noche antes de la quema de los cátaros de Montsegur, unos personajes, 4 en concreto, descienden por la pared sur con técnicas de escalada, me imagino, rudimentarias de la época, y algo se llevan, no se sabe a dónde. Y aquí es donde empieza la leyenda. No se sabe a dónde, porque una vez terminado el proceso de Montsegur, la leyenda continúa y el proceso y la cruzada contra los cátaros continúa, pero ya con muchísima menos fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué deja de tener tanta fuerza a partir del momento en que cae Montsegur? Simplemente porque cuando, es lo que piensa Javier Sierra o piensan otros tratadistas, cuando se llega a Montsegur no se encuentra lo que se buscaba. O sea, lo que se buscaba se había desaparecido, se lo habían llevado. Unos dicen que se lo habían llevado a las cuevas de Lombrives. Otros dicen que había subido por Andorra y que había llegado hasta la encomienda templaria de Monzón. Y otros dicen que había pasado por Hendaya, de alguna manera, camino de Valencia. Nadie sabe exactamente qué es lo que sucedió en aquel momento, pero sí la creencia es de que efectivamente algo se llevaron en ese momento que era de excepcional importancia. Y aquí viene el recuerdo de los famosos caballeros de la batalla de las Navas de Tolosa. Cuando los caballeros franceses estuvieron en la batalla de las Navas de Tolosa, tuvieron conocimiento de que justamente al lado había una sierra que se llamaba la Sierra de Sacra, la Sierra Segura. Y teniendo en cuenta que eran filocátaros, ¿quién nos dice que no trataran de alguna manera con el asalto de Montsegur en llevar el tesoro que tuvieran o el secreto que tuvieran a esa Sierra Segura que había en la zona de España, además en un sitio que se llamaba el Santo Reino de Jaén? Y ahí es donde está el tema. Vamos a seguir esa ruta, a ver cómo la podemos seguir, porque no es nada fácil de seguir. Porque tener en cuenta que todos los cátaros, una vez que sucede el hecho Montsegur, cruzan los Pirineos y se van a poner bajo la protección de Jaime I el Conquistador. De hecho, hoy día, si uno ve el nomenclátor de, por ejemplo, Mallorca, se encuentra con que existen todavía muchísimos apellidos cátaros. ¿Por qué? Porque Jaime I coge a todos los cátaros y los va, digamos, distribuyendo por la zona de España hasta llegar a la zona de Orihuela. Y de la zona de Orihuela los pasa a la isla de Mallorca. Y en Mallorca es donde terminan todos estos cátaros, excepto uno que se le considera el último cátaro, que era un tal Belibaste, que había nacido en Montillú, que al final lo engañan, lo hacen volver de alguna manera y allí es juzgado por un personaje fundamental, que no he puesto ni una imagen de él, pero es fundamental en todo lo que hemos hablado, que es Jacques Fournier, quien era entonces el prefecto de la Inquisición, el dominico, el prefecto de la Inquisición francesa en ese momento en el Languedoc. Los papeles de Jacques Fournier, la biblioteca Jacques Fournier, es la que nos cuenta todo esto, es donde tenemos toda la documentación para saber exactamente qué es lo que sucedió, y es una documentación bastante fidedigna, o sea, no es una documentación, digamos, inventada, es bastante seria. El tal Fournier debía ser un tipo también bastante mal encarado porque, se cargó muchísima gente en esos procesos absolutamente interminables y tal que terminaron pues prácticamente con toda esta gente. Pero a nosotros lo que nos importa es qué influencia tuvieron después en la creación del Reino de Valencia, o sea, del Reino de Aragón, quiero decir. La influencia sobre Jaime I el Conquistador y luego el salto que se produce desde la zona de Valencia hasta las Islas Baleares. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en ese momento en las Islas Baleares que indica
algo que traían los cátaros y que posiblemente estaba parte del secreto de lo que en ese momento iba a suceder en Valencia, y es que se iba a crear la Escuela de los Cartógrafos Mallorquines, una de las principales escuelas de donde salen los primeros portulanos, a través de personajes como, por ejemplo, Abraham y Yahuda Cresques. En fin, prácticamente todas las cartas de navegación que empiezan a verse en la Edad Media quedan, digamos, culminada con el Atlas catalán de los hermanos Cresques, que se, digamos, imprime en Mallorca. Y donde viene una cosa muy curiosa y muy interesante que tienen los cartulanos mallorquines. Y es que en algunos de ellos figuran algunos topónimos muy sospechosos, como por ejemplo dos islas que están en medio del Atlántico que se llaman Antil y Brasil. Vamos a ver, es posible que en 1326, cuando se hace el Atlas de Ancelino Ducert, ya se supiera perfectamente cómo ir a América. Y si se sabía cómo ir, quiénes eran los que iban, quiénes tenían acceso a esos portulanos. ¿Por qué? No olvides que Jaime I el Conquistador es educado en una encomienda templaria, la encomienda templaria de Monzón, que tiene además relaciones directas con la familia Abies en Portugal, que ya en ese momento hace otra escuela, que es la escuela de Sagres, donde se hacen también portulanos para poder moverse, cartas náuticas para poder moverse en ese momento por el Atlántico. Bueno, parece que todo esto está bastante concatenado. O sea, ¿cuál era el secreto de los cátaros que trajeron a la península ibérica? Pues las especulaciones son muchas, la verdad es que no tenemos mucha idea. Pero lo que sí que es cierto es que algo debió pasar porque, a partir de ese momento, ahí tenemos una de las representaciones hipotéticas de Jaime I. Y, bueno, esta que he puesto aquí es una que se me ha olvidado, es una representación de la batalla de Muret, que es donde muere Pedro II el Católico, y le pasa los trastos a su hijo, a Jaime I, que se produce en 1213, un año después justamente de la batalla de las Navas de Tolosa. O sea que todo parece como que está un poquito concatenado, ¿no? Y un poquito todos mezclados, unas cosas con otras. Y bien, la última, digamos, que me ha dado tiempo a hacer de todas estas imágenes es las que nos presenta la auténtica caída de Queribus en el año 1255, donde el último, digamos, cátaro real, Cambert de Barber, es ya vencido, entrega la fortaleza, pero a este ya ni lo queman ni nada, simplemente le dicen, ahora vete a tu casa y te tomas una sopita, porque además era ya muy mayor. Pero lo que sí que nos interesa en esto es la repercusión posterior de toda esta historia, la repercusión que nos lleva al siglo XX y que nos sitúa en un personaje fundamental para entender cómo sigue, digamos, la tradición de los puros en el tiempo. Y este señor se llama Otto Rahn. Otto Rahn, un señor, un general nazi. No era general, era efectivamente. Pero que se va a Lombrives y se dedica ya a investigar, busca ver cuál era el tesoro de los cátaros, se mete por todas las cuevas, anda por todos los sitios, viene a España, va aquí, va allá y tal, o sea, anda buscando por todas partes el tesoro de los cátaros. Y al final algo debió de encontrar, porque él mismo termina practicándose a sí mismo la famosa hendura de los cátaros, subiéndose, dicen, que a lo alto de una montaña y quedándose allí en medio de una helada, completamente desnudo, hasta que lógicamente se congeló. Esa es la historia. Yo es la que tengo en mi casa. Muy bien. No sé, lo que sí que es cierto es que algo debieron traer en ese momento y algo que debieron difundir o dejar en la península ibérica. Y hace unos años yo conocí a un tipo que ya ha desaparecido, un tipo magnífico, uno de los nuestros, como digo yo, que fue Mario Morcillo Moreno, que estaba absolutamente convencido
de que conocía exactamente cuál es la ruta que había seguido el tesoro de los cátaros hasta llegar a la zona de Jaén. Además, incluso sabía dónde estaba el tesoro escondido, o eso decía él. Parece ser que ese tesoro tenía mucho que ver con la herencia supuesta que venía desde la época en la que se atribuye a que María Magdalena llega a la zona de la Camarga de la mano de José de Arimatea con una niña que la llaman la Negra, que luego daría origen a la dinastía de los merovingios y que sería ni más ni menos que el trasunto del famoso Código da Vinci, o sea, la descendencia del propio Jesucristo, que también estaría conectada con el enigma de Rennes-le-Château, que también está en el Languedoc. Aunque todo esto, como sabéis, está totalmente desmentido. Pero lo que sí que es cierto es que algo tuvo que entrar en España de la influencia de los cátaros, porque hay topónimos cátaros, nombres cátaros y sobre todo algunas cosas que son muy significativas, por ejemplo, en el Pirineo leridano. Por ejemplo, el tema de cómo se le llaman a los osos allí, que se llaman onsos. El lenguaje ¿cómo se llama el lenguaje que está a caballo entre el catalán y el otro? No, el de Sobrarbe. Aranés. En el aranés, efectivamente, son los onsos. Y los onsos resulta que dan lugar a un montón de topónimos en la provincia de Jaén, que son onsares, la fuente del onso, la casa del onso, la cueva del onso. O sea que de alguna manera los cátaros fueron bajando hacia la provincia de Jaén y de allí en algún sitio se establecieron, conservando el famoso secreto que no se sabe en manos de qué terminó. Y alguien sabía que eso estaba allí. Alguien sabía eso que estaba allí porque se dedicó a rastrear todos los montes de la zona de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas en busca de algo muy curioso. Y este señor es un inglés, un almirante inglés que se llamaba George Anson, porque él había tenido acceso posiblemente a algunos documentos. Pero este además era amigo, enemigo, porque esto sería, digamos, otra historia completamente distinta de dos tipos que eran Antonio de Ulloa y Jorge Juan Santacilia, que son los que deciden, de alguna manera, en el siglo XVIII, que la provincia marítima de España sea la provincia de Jaén, con su capital y su Ministerio de Marina en Onsares. En Orcera. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es muy fácil de comprender, porque allí se da una circunstancia que es muy curiosa y que nos lleva de nuevo a los portulanos medievales. Y es que justamente en este sitio que hablamos, en Orcera, es donde se vienen a juntar dos corrientes fluviales importantes. Una, la que sería el río Mundo, río Segura, y otra, la que sería el río Guadalquivir, que ambas servían perfectamente para conducir los maderos hasta las atarazanas sevillanas y, por otra parte, hasta Cartagena, lo que llamaban la vía espartaria en tiempos de Aníbal. Entonces, bueno, como decía Fernando Jiménez Loso, yo pongo los datos y ahora cada uno que piense lo que quiera. Lo que sí que es cierto es que algo debió de suceder para que se interesaran tanto por esta zona. De hecho, hoy día existe en la casa que tuvo Anson, el almirante Anson, en Inglaterra, una placa, o sea, una placa de mármol, que es como una especie de cenotafio, donde figura una réplica exacta del cuadro Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin. Y debajo hay unas letras que nadie ha conseguido descifrar todavía y que podrían contener las coordenadas de dónde se encuentra el famoso tesoro de los cátaros. Ahora cada uno con su imaginación tendrá que darle vueltas, documentarse y ver qué es lo que pudo pasar. Lo que sí que es cierto, y esto está ahí, no tenéis nada más que entrar en internet, es que ahora mismo hay neocátaros. Hay mucha gente que está reivindicando la herencia de los cátaros, la música de los cátaros, en fin, toda la historia de los cátaros, sus ideas, y todos dicen exactamente lo mismo. Aquello fue una masacre absolutamente indecente, absolutamente mendaz, porque realmente estos tipos eran gente buena
que lo único que querían era vivir de una cierta manera y que en el fondo no molestaban a nadie. Pero cometieron un error, y es que se quedaron con cosas que la Iglesia quería. Y ahí es donde estuvieron el problema. Y ese es el drama del catarismo. De alguna manera, como no quisieron soltar lo que tenían en ese momento, posiblemente vienen de aquí todos esos lodos tan antiguos. Pero sobre todo lo que está claro es que por alguna razón algo tenía que haber, porque a los nazis les interesó el tema. Y en concreto a este hombre del que hemos hablado. Que por cierto, ¿cuál es la teoría? Bien, puede ser. Sí, a Otto Skorzeny. Ya. Lo que es cierto es que Himmler sabía que los cátaros habían pasado por Montserrat, porque se presenta allí en busca de una especie de santo grial, pero a lo mejor no era eso lo que tenía que ir buscando, que ese es el problema, porque claro, cuando Himmler llega a Montserrat, a la base le quedan los ojos como platos, dice, oiga, aquí esto nunca ha estado. Pero claro, él no le dice, pero sí tenemos otras cosas que están por ahí escondidas. Y vaya usted a saber qué es lo que tenían allí. O sea, lo que sí que es cierto es que algo pasó en ese momento y tal que ha trascendido el tiempo. Porque si no, hoy día no existiría, o sea, un movimiento cátaro de alguna manera que posiblemente no tiene nada que ver con los cátaros de entonces. Porque yo las fotos que he visto de los neocátaros son familias con niños y todas esas cosas, no tiene nada que ver con el tema medieval. Pero sí, de alguna manera, la reivindicación de un tipo de filosofía o la reivindicación de un tipo de idea. Y quizá esa ideología donde estaba en el auténtico tesoro, que era simplemente una especie de libro o una especie de evangelio cátaro o algo así, que contenía de alguna manera el corpus doctrinal de lo que era todo el catarismo. ¿Sería eso o no sería eso? No lo sé. Lo que sí que es cierto es que hoy día en el mundo somos un montón de millones de personas y la mayoría de la gente esto le importa bastante poco. O sea, en general, a nadie. Pero a los que sí nos importa, porque de alguna manera encontramos aquí las raíces de muchísimas cosas que van sucediendo a lo largo del tiempo, creo que nos merecemos de alguna manera seguir investigando para ver realmente qué es lo que pasa en todo esto. Seguiremos la lucha, ¿no? Yo creo que habrá que seguirla porque es la única manera. Porque lo que sí que es cierto es que ahora mismo estamos metidos en una encrucijada muy compleja, muy difícil y posiblemente de las más, no peores, pero sí de las más, ¿cómo diría yo? Desagradables o yo que sé, enrevesadas de los últimos años. Y es que nos estamos encontrando con un mundo que está cambiando totalmente de centros de poder. Ahora mismo, con la llegada de cierto presidente a los Estados Unidos, están pasando unas cosas que nos están afectando a todos bastante, de una manera u otra. Y bueno, no voy a insultar a tal prócer, pero sí que hay que decir una cosa. Le está hurgando en los huevecillos, que dicen en mi pueblo, a los chinos. Cuidado, cuidado que son 1.200 millones de tíos y no son ninguno tonto, ¿eh? O sea, te lo puedo garantizar. Y este tema de, ya ves, dice, ¿qué tendrá que ver esto con los cátaros? El tema de Huawei, pero no deja de ser otra persecución más, otra cruzada más, en contra de algo que no sabemos exactamente entre bambalinas cómo se está fundamentando, pero que nos va a afectar, eso lo garantizo, vamos, nos está afectando ya. De momento ya os digo que la próxima afectación que tenéis es que gracias al señor Trump, dentro de poco, vais a tener que llevar caja negra en el coche. Sí, señor, a partir del 22. Con lo cual, en un momento dado, entrará el picoleto de turno, meterá la clavija en la caja negra y dirá, macho, entre Tomelloso y Manzanares, es que le han metido mucho, ¡Hala! 2.000 pavos.
y sin necesidad de tener que moverse, ni tener que pararte, ni tener que poner helicóptero, ni nada de eso. O sea, que quiero decir que el hombre siempre ha urdido las maneras, los medios y todo cuanto esté en su mano. ¿Para qué? Para sacar pasta. En fin, creo que ya hemos puesto muchas cosas sobre el tintero. ¿Tenéis alguna cosa de la que queréis que comentemos ya? Porque esto es una tertulia de amiguetes, así que podemos hablar de lo que nos dé la gana. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa de la que debiéramos aclarar? ¿Algo? Dime. Bueno, vamos a ver. Esa es una cosa que históricamente está todavía por tocar muchísimos de los flecos en ese sentido. Vamos a ver. El temple, en principio, no estaban con los cátaros. Pero el temple manejaba un montón de elementos que eran perfectamente extrapolables a la doctrina de los cátaros, pero no en su conjunto, en todo el temple, sino en el círculo interior. En el círculo interior que estaba situado alrededor de los grandes maestres en ese momento. De hecho, los siguientes mártires son ellos. No olvidemos. ¿Por qué? Porque también el temple tenía algo que guardar y algo que le interesaba, en este caso concreto, a Felipe IV de Francia, y que tenía mucho interés. Entonces él se busca sus propias historias y sus propios justificantes para terminar con la orden del temple, entre otras cosas porque les debía mucho dinero. Y la mejor manera de pagarle a un deudor pesado es quitártelo del medio. O sea, ¿cómo lo diría la mafia? O la endragueta. Pues así, bueno, quítame a este pesado de encima que, bueno, pues así se quitó, digamos, Felipe IV al temple de en medio. Y eso nos lleva de alguna manera a que el proceso que se les hizo, de alguna manera que ya sabes que queda anulado de alguna manera por el pergamino de Chinon, sí que nos indica que los templarios también tenían algunos puntos en común con los cátaros en cuanto a doctrina, en cuanto a praxis y en cuanto a un montón de cosas. Pero vuelvo a decir, no el típico soldado de tropa que era un hombre normal, sino los grandes maestres y los que estaban en el ajo de la situación, que son precisamente, exceptuados los dos más importantes, que fueron Jacques de Molay y no me acuerdo el otro cómo se llama ahora mismo. Bueno, Jacques de Molay, sí, el resto no caen, se vienen a España, donde no son perseguidos nada más que en Jerez de los Caballeros, y luego pasan a Portugal y se ponen bajo el dominio de Enrique Navegante en la Orden de Cristo. Y a partir de ese momento empieza a haber una marina, digamos, que ya tiene esa connotación de ser una potente marina, que ellos conocían perfectamente las técnicas de navegación, que está circulando por todo el Atlántico. Y a mí me da la sensación de que si nosotros tuviéramos los documentos suficientes como para poder demostrarlo, el temple se puso las botas en Brasil mucho antes de que llegáramos nosotros, los de después, porque cuando Colón llega allí, se encuentra con que ya había otros con barbas, habían estado antes. Dice, ¿y estos quiénes fueron? No, los vikingos. Bueno, sí, los vikingos. Pero a saber por qué el temple tenía su puerto principal en La Rochelle y no en Marsella, por ejemplo. Y luego el Tratado de Tordesillas, yo creo que ahí está una de las grandes posturas, ¿no? Sí, pero antes del Tratado de Tordesillas, Alejandro VI hace dos bulas, las dos intercaetera, en las cuales dice todo lo que encontremos a partir del punto tal del mar y tal, todo pertenece al Reino de Castilla. Pero se equivocan unos metros y deja el morro de Brasil para que Facundo Álvarez Cabral llegara y tomara Brasil. Es verdad, o se equivocó, vaya usted a saber. Claro, efectivamente. Ahora, luego ya sabes que como 50 años después el Tratado de Tordesillas, los holandeses y los franceses se lo pasaron por las narices, y luego ya los ingleses y luego ya los belgas y todos los demás, y los alemanes y todos.
Es posible que los agotes fueran... Mira, además los agotes tienen una historia muy curiosa en la provincia de Madrid. Sí, efectivamente. Tú sabes que los agotes vivían fundamentalmente en la zona del Baztán. Pues llegado el siglo XVIII hay un ilustrado que vive en la zona del Baztán, que se viene a Madrid y que pertenece al gobierno de Carlos III, que es Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche funda en Madrid primero su palacio principal, que es hoy día la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y luego funda el pueblo del Nuevo Baztán, donde hace que Juan de Churriguera le haga un palacio y tal, y se trae a muchos agotes para que trabajen en el Valle del Tajuña en los diferentes molinos y en las diferentes explotaciones mineras que existieran. Vamos, la documentación está, o sea que se ve perfectamente. Y estos agotes, de alguna manera, son los descendientes, los ascendientes de los que actualmente figuran en los pueblos del Valle del Tajuña, pueblos como Nuevo Baztán, Olmeda de las Torres, Ambite, Carabaña, Orusco de Tajuña y Tielmes, que tienen apellidos, la mayoría, de origen cátaro. Yo creo que además no es nada extraño. Si este se trajo a los agotes a trabajar allí y estos tenían apellidos cátaros, pues normalmente los apellidos los han ido heredando unos a otros. Así que no sería nada de extrañar que hubieran seguido esa ruta, por decirlo de alguna manera. Por cierto, este famoso Juan de Goyeneche debió ser un tipo bastante puesto de su época, era un ilustrado, un tipo que escribió muchos libros y tal. Tío, muy interesante. Sí. Sí, claro. Pero, ya sabes quién los clasificó. Toda la lo que es toda la botánica, toda la fauna de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas, se realiza durante el siglo XVIII por el Marqués de la Senada. Sí. Pues mira, más a más, como dice aquí. Sí. Claro. Claro. Sí. A Monzón. Aro, estuvieron y a Morella, sobre todo en Morella, Mirambel también. Claro. Claro, efectivamente. Claro. Mira, otra de las cosas, por ejemplo, que me han llamado muchísimo la atención es la abundancia de apellidos también de origen cátaro en la zona de Torrelaguna. Entre más o menos la zona del Casar de Talamanca y la zona de Villalba de la Sierra, también hay muchos apellidos de origen cátaro. No me extrañaría que cuando los agotes fueron traídos del Valle del Baztán se distribuyeran algunos por la zona de lo que era el canal de Cabarrús, que es el precursor del canal de Isabel II, que se desarrolla, no sé, para ver si me entendéis, desde la carretera de Burgos hacia la derecha, hacia la carretera de Barcelona, digamos con el pueblo fundamental, Torrelaguna, Patones y esto, el Casar de Talamanca, Talamanca de Jarama, todos estos pueblos. Bueno. Que te has esforzado un montón, porque con el ruido que había por ahí de fondo no sé cómo te has podido concentrar. No pasa nada, la cultura... No, que la cultura tiene sus... En fin, somos minoría, por decirlo de alguna forma. Os queremos convocar también para el próximo 20 de junio. Vamos a continuar con estas conferencias y vamos a traer, que le hemos resuelto hace un día y medio por ahí,
Vamos a traer a una sacerdotisa wicana, que además es compañera mía y que la conocéis, se llama Gaia. Y ya hace como 5 años nos dio una conferencia en el Choco, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en el Choco. Y ahora queremos hacer, a ver si aquí nos dejan, que no haya tanto ruido, pero bueno, vamos a ver si hacemos un pequeño coloquio con ella. Maestro de ceremonias Manuel Berrocal, que es quien me la presentó hace 5 o 6 años. Y a ver si ese estilo de, de debate, conferencia, preguntas, participación con el público, puede atraer la atención, porque además el tema es muy interesante, muy poco conocido, y ella creo que es la mejor persona que podemos tener para que desarrolle ese tema y os conteste a todos los que queráis venir ese día 20, jueves también, aquí a las 8 de la tarde. Y nada más, de momento luego a lo mejor descansamos un poco verano, que habrá aquí mucho ruido, terrazas y nos iremos todos de vacaciones y volvemos en septiembre y ya estamos por ahí captando gente para tema de historia y bueno, algo así como que la ruleta de la historia sea algo diferente al bar negro, que es más de misterio, presentaciones de libros y tal. Y aquí pues a ver cómo avanzamos, que bueno, no ha estado mal el primer día. Gracias a todos por haber venido.